Muy buenas noches con nuestra hermosa audiencia desde Quito, Ecuador. Nos conectamos con el mundo a través de CME Online y Frequency 5 FM Radio. También estaremos por Facebook Live y nuestro canal de YouTube. Partimos del hecho de que un emprendedor no puede ni debe estar solo. Por eso, a través de nuestro canal digital, tendremos un espacio de comunicación online con un formato de podcast donde semanalmente transmitiremos mensajes claves a los emprendedores y soñadores en América Latina desde Ecuador. Con nuestra Fundación para el Desarrollo Empresarial, FUDEM, queremos aportar al desarrollo de los micro, pequeños y medianos emprendimientos, apuntando siempre a la innovación y su sostenibilidad. Siempre va a haber mensajes positivos, proactivos y resilientes para enfrentar los retos que tenemos al frente. Hoy lanzamos formalmente este espacio que contará en su inicio con 2 programas, Transformando Realidades y Ahora es Cuando, pero que se irán ampliando con otros temas y actores, siempre pensando en sembrar para un futuro mejor. Hoy nos encontramos los 3 artífices de este proyecto comunicacional que nació como un sueño, donde José Antonio, su mentor, al que le pido se presente brevemente a la audiencia y nos comente por qué se pensó en este espacio comunicacional que hoy es una realidad y a quienes vamos a estar dirigidos. José Antonio, bienvenido. Juan Carlos, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, Marta Patricia, es un gusto estar con ustedes hoy en este primer programa de relanzamiento de nuestro proyecto. Sí, mi nombre es José Antonio Rocha, soy arquitecto, soy el director en Ecuador de World Concrete Entrepreneur del Ecuador, un laboratorio de emprendimiento y de generación de proyectos de valor. Al mismo tiempo, formo parte de la Fundación FUDEM y como tú lo dices, un día pensamos en que este sueño podía concretarse en una realidad. Y lo hicimos en la pandemia, porque como todos saben, en la pandemia la comunicación varió, Juan Carlos, y las formas, las maneras y las ganas y la necesidad de comunicarse y hacer de la comunicación un medio importante nos llevó a pensar de que deberíamos tener y deberíamos proponer para que nuestros amigos emprendedores, nuestros amigos empresarios, no solamente en Ecuador, sino en América Latina, pudieran tener un programa de contenido, un programa con mucha altura, con mucho contenido, como es el que nosotros vamos a generar desde este espacio. Con estos 2 programas que hoy en día vamos a relanzar, pues vamos a tener la oportunidad justamente de llegar y de concretar ese sueño. Ya llegamos, ahorita estamos concretando este sueño en una realidad. Juan Carlos, muchísimas gracias. Ahora es Cuando es el primer espacio que nosotros vamos a tener en este proyecto comunicacional y que estará liderado por Marta Patricia, que será realmente una herramienta poderosa en el tema comunicacional, hablando de responsabilidad social, pero le quiero pedir a Marta Patricia que se presente brevemente y nos comente de su espacio y de su programa y cómo vamos a irlo conduciendo de aquí en adelante. Gracias, Juan Carlos. Es un gusto estar contigo, es un gusto estar con José Antonio. Como bien mencionaron, es un sueño que se ha venido trabajando duro, con muchas expectativas y bueno, que este gran sueño tenemos el gusto de lanzarlo el día de hoy, en donde nosotros como personas creyentes en el emprendimiento, creyentes en los seres humanos, creyentes de trabajo en equipo, buscamos aportar a diferentes ámbitos. Bueno, como mencionaba Juan Carlos, mi nombre es Marta Patricia Silva, yo soy psicóloga de profesión, dedicada al ámbito de recursos humanos por más de 20 años y apasionada por la responsabilidad social desde hace muchísimos años, desde la docencia y luego desde la aplicabilidad a las diferentes organizaciones. En este largo camino nos hemos encontrado con algo muy interesante y es la concepción que tiene la gente de que la responsabilidad social es solamente para las grandes organizaciones, para las multinacionales y las grandes empresas que tienen que devolverle a la sociedad o al ambiente todo aquello de lo que se han servido.
Nosotros estamos aquí en Ahora es Cuando, en primer lugar, para romper ese paradigma, para romper esa idea de que solamente son otros los que tienen que trabajar en responsabilidad social, y lo que queremos es llegar a todas las personas, a todos y cada uno de los ciudadanos, a aquellos pequeños emprendedores, aquellas pequeñas y medianas empresas, para que entiendan la importancia de ser socialmente responsable. Es un espacio en donde hablaremos de una forma sencilla de cómo todos y cada uno de nosotros podemos aportar a que en la comunidad reciba todo lo que nosotros podemos entregar, a que el medio ambiente reciba todo lo que nosotros podemos hacer por él, y a que cada uno de nosotros entienda cómo, trabajando en conjunto, trabajando en colaboración, en cómo la cooperación aporta, podemos hacer un mundo cada vez mejor. Marta Patricia, entendiendo un poco el concepto de nuestro programa, Ahora es Cuando, lo que intentaremos es poner la responsabilidad social como un producto más de la canasta familiar, que consumamos responsabilidad social y que nos volvamos parte inclusive de un entorno socialmente responsable. Pero ¿qué temas encontraremos en Ahora es Cuando? ¿Qué temas abordaremos tú y yo en este programa? Ya, José Antonio, como tú mencionabas, queremos que la responsabilidad social sea algo muy cotidiano, y tendremos temas diversos, así como diversa y amplia es la responsabilidad social. Tendremos temas como qué es la responsabilidad social, como decía, en palabras muy sencillas, muy cotidianas, muy de nosotros, muy del día a día. ¿Cómo pueden aportar las pymes a la responsabilidad social? ¿Qué es la responsabilidad social individual? Hablaremos de derechos laborales, las normas de responsabilidad social, la ISO 26000, el cuidado del medio ambiente. Tendremos también invitados diferentes para hablar de diversos temas. Incluiremos proyectos de pequeñas y medianas empresas que están trabajando por responsabilidad social. Hablaremos también de la violencia dentro de la organización, la responsabilidad social universitaria, y algo muy importante sobre las alianzas tripartitas, la importancia del tercer sector, y obviamente cómo podemos bajar a la cotidianidad los objetivos de desarrollo sostenible, que nos van a dar una guía, una luz de cómo podemos todos aportar en temas de responsabilidad social. Gracias, Marta Patricia. De igual manera, también venimos a transformar realidades en función de un propósito. Así se llama tu programa, Juan Carlos, Transformando Realidades. ¿Qué vamos a encontrar ahí, Juan Carlos? ¿Qué temas vamos a tocar? ¿A quiénes vamos a involucrar? ¿A dónde queremos llegar? Cuéntanos un poquito de qué se trata Transformando Realidades. Bueno, José Antonio, realmente yo soy un emprendedor que ha trascendido en varios años en todo ese proceso y esa hermosa ruta, y que realmente entiendo todas las dificultades que hemos atravesado en ese lindo camino del emprendedor. Soy economista de profesión, y realmente, como te manifiesto, comencé muy joven con mis primeros emprendimientos. Y hoy en este espacio realmente lo que buscamos es justamente transformar esa realidad de ese sueño a una concreción, a que se vuelva un propósito. Y es ahí donde tenemos que ir trabajando con varios aspectos. Hay que entender que el Ecuador es un país hermoso, donde hay más de 3.6 millones de emprendedores que están involucrados justamente en esa lucha de un sueño y conquistar esa independencia en un momento determinado a través de su emprendimiento. Es un país que es considerado como uno de los países de mayor tasa de emprendimiento en América Latina y en el mundo. Sin embargo, tenemos que entender que el emprendimiento nace fundamentalmente en el Ecuador por necesidad y no por oportunidad. En nuestro espacio lo que vamos a buscar es justamente ir trabajando sobre todos esos tips, esos consejos en el que podamos ir identificando esas oportunidades. Este espacio va a ser fundamentalmente enfocado al mentoring. Vamos a tener invitados especiales que han transcurrido, al igual que yo, durante muchísimos años en este proceso de emprender, y que nos ha dejado enseñanzas
importantes que queremos transmitirlas a todos aquellos soñadores. Vamos a contar historias donde la experiencia y las vivencias van a transformarse en enseñanzas. Vamos también a trabajar mucho el tema del optimismo como factor clave en esa actitud ganadora que todos y cada uno de nosotros debemos empezar a manejar en nuestra vida. Cada programa que vamos a tener enfoques y temas diferentes que van a ir sumando a ese conocimiento y a esas áreas necesarias para todo emprendedor en esa ruta que, como les digo, es hermosa, esa ruta del emprendimiento y de construir lo que nosotros hemos llamado ADN emprendedor, esa genética que la tenemos todos en nuestra sangre y que debemos sacarla a flote para construir un mejor país. Es ahí donde nos vamos a enfocar, José Antonio, en transformar realidades, como un espacio comunicacional que se suma a lo que habla Marta Patricia desde esa responsabilidad social, sin la cual no podemos actuar adecuadamente en un entorno que realmente es una lucha constante, donde esa responsabilidad también suma a lo que estamos hablando y construyendo de transformar realidades. Juan Carlos, podríamos decir que transformando realidades, sumándolo ahora es cuando, se podría transformar, se podría convertir en la primera incubadora radial y aceleradora de emprendimientos, en la primera incubadora que podamos generar desde Ecuador. Es el primer paso justamente a generar esa incubación, que vaya y apunte a ese desarrollo de esos 3.6 millones de emprendedores en el Ecuador, pero recuerda que nos estamos abriendo también al mundo a través de esta fabulosa apertura tecnológica que nos permite conversar y hablar desde Ecuador, pero nos están escuchando en toda América y seguramente trascenderemos también a otros rincones del mundo. Vamos a iniciar este proceso de ser un ejemplo justamente de incubar adecuadamente al emprendedor y volvernos un acompañante, como te decía, en ese proceso, porque el emprendedor no debe ni puede estar solo. Es importante, Juan Carlos y Marta Patricia, hacer mención que los programas los estaremos emitiendo desde Quito, Ecuador, desde el centro del mundo para el mundo, pero estará levantando nuestra señal CME Online en Bogotá y estaremos siendo retransmitidos por Frequency 5 FM Radio en Toronto, Canadá, y estaremos saliendo desde Toronto hasta la Tierra del Fuego, Juan Carlos y Marta Patricia. Así que la responsabilidad es grande, el reto es grande, el alcance de nuestros sueños, de nuestras ideas son grandes, pero creo que estamos preparados, creo que estamos listos, tenemos todas las herramientas en la mano y como lo dije al principio, la comunicación cambió, Juan Carlos, la forma de comunicarnos cambió y yo creo que ese es el principal motivo, el leitmotiv de nuestro primer sueño. Un sueño que se hizo realidad y para la pandemia nos impulsó justamente a ese factor de aprovechar las coyunturas y las circunstancias. Esa es la primera manera de ver que las crisis son oportunidades. Nosotros vimos una oportunidad de abrirnos al mundo. Marta Patricia, ¿qué nos ibas a comentar al respecto? Gracias, Juan Carlos. Sí, iba a comentar que como decía José Antonio, esta es una gran oportunidad, pero también lo hemos visto como nuestro aporte socialmente responsable. Cómo hacer para llegar a más personas, cómo llevar todos estos temas de emprendimiento y responsabilidad social a más personas, cómo hacer entender que esto es algo de todos. Y eso es un aporte de nosotros, desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, desde a lo que nos dedicamos para aportarle a la sociedad un granito, para demostrar que definitivamente no tenemos que ser una gran multinacional para hacer aportes en responsabilidad social. Juan Carlos, esta nueva iniciativa, este proyecto que están haciendo hoy, pues la segunda parte, lo que ya habíamos iniciado, este relanzamiento del proyecto, tú lo nombrabas que es una oportunidad. Y realmente yo creo que siempre ha sido identificado que las crisis son sinónimo de oportunidad. Nosotros lo estamos tomando así como una oportunidad para lanzarnos, para proyectarnos a América y al mundo y entregarle nuestro aporte. ¿Por qué es tan importante, Juan Carlos? ¿Por qué se vuelve tan importante y por qué se volvió tan importante? Casi que un vehículo de comunicación
la palabra oportunidad y más que la palabra, ese concepto, la identificación de la oportunidad, Juan Carlos? Porque definitivamente, digamos, las oportunidades son justamente satisfacer o solucionar un problema de alguien. Y es ahí donde nosotros como emprendedores debemos orientar todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo. En transformando realidades, justamente por ese sentido, vemos que la oportunidad identificar y la identificación de la misma es la que nos va a catapultar en ese proceso de emprendimiento. En estos 3 primeros meses que nos hemos planteado del proyecto, en Transformando Realidades vamos a topar temas desde los mitos y las verdades del emprendedor. Es ahí donde empezamos a romper los tabús mentales que tenemos a la hora de emprender. También vamos a hablar de esa hermosa ruta del emprendimiento con gente que ha pasado por esa trayectoria y que sí ha tenido sus caídas, ha tenido sus dificultades, pero han logrado salir adelante y que son ejemplo vivo de lo que es tener éxito pese a haber vivido procesos difíciles en ese camino. También vamos a ver ejemplos particulares, específicos, como algo que es hermoso en el que el Ecuador se está distinguiendo. El chocolate, por ejemplo, donde vamos a hablar con un emprendedor en esa hermosa ruta del cacao desde el Ecuador para el mundo, donde el Ecuador hoy es un referente mundial del chocolate fino de aroma, donde realmente ganamos los mejores premios en el mundo a través de emprendimientos nacidos en el Ecuador. Pasaremos también a conversar de algo que es otro tabú y otro estigma en el emprendedor: las finanzas, la contabilidad, esas palabritas que nos dan miedo a la hora de emprender. Y vamos a trabajar esos conceptos y vamos a darles los tips para manejar adecuadamente ese camino, que suena complicado y difícil, José Antonio y Marta Patricia, pero realmente cuando lo vamos entendiendo nos damos cuenta qué importante es manejar nuestras cuentas en el emprendimiento. También vamos a ver otros casos de éxito en un tema que hoy es puntual y fundamental. La salud se ha vuelto uno de los temas que hablamos todos los días y que a partir de la salud y del tema del COVID han nacido muchos emprendimientos donde realmente, como te dije, vieron oportunidades, pero también hay que saberlos manejar y conducir, porque hoy puede ser un momento interesante de arrancar un emprendimiento en salud, pero si no se lo hace adecuadamente, difícilmente va a ser sostenible, porque esto es un ciclo que va a tener un fin. Ojalá sea pronto en el sentido de la pandemia para que podamos volver a cierta normalidad en un mundo en el cual cambió. Y otro tema interesantísimo en esto es esas mujeres emprendedoras. Vamos a tener entre nuestras invitadas especiales a todas esas mujeres luchadoras en el Ecuador que están sacando adelante sus emprendimientos con otra visión. Hablamos del tema de Círculo Violeta, hablamos del tema del emprendimiento rosa, o sea, estamos hablando de muchísimas cosas interesantísimas y vamos a tener invitadas en ese tema. También el turismo, otro de los sectores que ha sido golpeado fuertemente por esta pandemia, no solo en el Ecuador, en el mundo. Hablaremos de un potencial que va a tener el Ecuador dentro de este sistema de oportunidad, que es el turismo comunitario. Vamos a tener también una invitada muy especial que trabaja muy fuertemente este tema alrededor del mundo y que conoce todas aquellas temas que tiene que ir desarrollándose un emprendedor para ser exitoso. Y lógicamente continuaremos trabajando y conversando con temas que son claves. Hoy vivimos algo que también nos angustia: la corrupción, la deshonestidad. Vamos a traer a colación entre los temas, y también seguramente Marta Patricia también lo va a hablar en el tema de responsabilidad social, la honestidad y transparencia en el emprendimiento. Tenemos que ser honestos y transparentes. Entonces vamos a hablar de ese tema
Y también vamos a tener otro invitado especial que nos dará esos tips de cómo ser un vendedor exitoso. Vamos a hablar de la innovación y cerraremos este primer circuito en este primer trimestre analizando temas puntuales con otros emprendedores y cómo poder enfrentar esa ruta y esas dificultades en el emprendimiento. Eso en breve te voy comentando, José Antonio y Marta Patricia, y a la audiencia, que serán 3 interesantísimos meses de trabajo, donde vamos a ir dando pautas claves, desde la responsabilidad social con Marta Patricia a todo ese tema del emprendimiento en mi programa Transformando Realidades. Marta Patricia, Juan Carlos hablaba de las mujeres, y yo creo que las mujeres siempre han formado, han sido parte de un rol importantísimo y hoy en día reclaman más espacios y lo reclaman con propiedad. Así que las mujeres también formarán parte muy importante de ese desarrollo de la capacidad que han tenido en esta pandemia, y no solamente en la pandemia, sino su rol de responsabilidad social en el teletrabajo, en la casa, su rol dentro del emprendimiento como mujer. Y tendremos una sorpresa muy, muy linda con una profesional muy importante que nos va a acompañar también en un programa que lo estaremos incluyendo en nuestra parrilla un poquitico más adelante, que serán justamente las mujeres 4.0, que van a ser las dueñas del siglo XXI. Eso es una realidad, ya lo estamos poniendo. Pero yo quisiera, Juan Carlos y Marta Patricia, con toda esta cantidad de temas tan interesantísimos que vamos a abordar, empezar a dejar reflexiones para nuestro público. Así que lo que queremos hacer es que nuestra audiencia empiece a entender y comparte el pensamiento como nosotros, que compartimos visión y entendemos contexto con ellos, de que el emprendimiento se convierte en el vehículo para llegar lejos y la responsabilidad y nuestras ideas sean el combustible. Así que yo creo que van a ser 3 meses hermosos, Marta Patricia. Hablaremos también de las crisis en el programa nuestro, de la responsabilidad social. Hablaremos, lo que decía Juan Carlos, de la ética, de lo que es la ética empresarial, la responsabilidad de tener un negocio pequeño, eso es muy importante, la responsabilidad de tener un negocio pequeño, y de a poco, Juan Carlos, iremos construyendo una parrilla un poco más variada. Este será un tema muy interesante, pero yo quisiera también, Juan Carlos, que nos dieras un poquitico de luces sobre la nueva tecnología y la nueva temática que vamos a utilizar en nuestro espacio. Ya no será solamente un programa de audio, como te decíamos al principio, la comunicación cambió. Ahora es importante que la gente nos mire, que la gente nos vea, que la gente nos conozca. ¿Por qué es importante, Juan Carlos y Marta Patricia, esta propuesta nueva, en esta etapa nueva que vamos a empezar a trabajar? Me refiero a que tendremos un canal de YouTube. Justamente lo que tú manifiestas, o sea, hoy estamos lanzando el canal digital, donde nos vamos a acoplar a las nuevas tecnologías. Vamos a desarrollar los espacios tanto en audio como en video, y los transmitiremos y los tendremos siempre a disposición de nuestra audiencia para que lo vean en todos los momentos que ellos consideren importante y necesario en su vida práctica. Eso nos vamos a ligar justamente con el apoyo tecnológico y con todas las herramientas que en este momento están a disposición para poder generar esas streaming y esas transmisiones online, y que en un momento determinado vamos a tener una biblioteca muy importante, como les digo, a disposición de todos aquellos soñadores que quieren ver ejemplos de vida, que quieren soñar y que quieren tener ciertas mentorías en ese proceso para ver a través de la experiencia justamente cómo llevar a la práctica. En eso, Marta Patricia, Juan Carlos, José Antonio, nos hemos comprometido justamente a estar actualizados en este proceso de tecnológico y poder tener las mejores herramientas a disposición de nuestra audiencia. Vamos a tener sorpresas muy interesantes justamente con esos espacios donde vamos a poder ir desarrollando e interactuando con nuestra audiencia sobre comentarios, sobre preguntas, y poder ir desarrollando temas de interés actual, realmente que busque la gente y que le inquiete a la gente conocer. Es ahí donde nos vamos a enfocar, José Antonio. Marta Patricia, ¿qué esperamos de nuestra audiencia? Empecemos a hablar un poco desde el otro lado. Nosotros como comunicadores, como los que estamos poniendo en positivo nuestros productos comunicacionales y nuestra propuesta, tenemos un contenido. ¿Qué esperamos de nuestra audiencia? ¿Qué esperamos que ellos reciban y a su vez retroalimentarnos de lo que podamos recibir de ellos? Yo conversaba con ustedes cuando preparábamos este programa
Y yo veía un tema muy importante que tú pones a colación, Marta Patricia, y es ¿qué debemos hacer frente a una crisis? Nuestra audiencia encontrará respuestas a esas situaciones complicadas como la que estamos viviendo. ¿Qué más encontrará nuestra audiencia? Y lo que te digo, ¿qué esperamos también nosotros de nuestra audiencia? Gracias, José Antonio. Como mencionabas, bueno, nosotros esperamos básicamente que nuestra audiencia participe. Para nosotros es muy importante también que puedan comentarnos y poder retroalimentarnos de esas vivencias de nuestra audiencia. Y también que encontramos tener un poco esa apertura con la que nosotros estamos trabajando. Y cuando hablo de apertura, menciono también el tema de los diversos temas y de cómo los trataremos desde múltiples enfoques. Hay algo muy importante que la audiencia debe saber, y es que en este equipo trataremos temas desde diversas miradas, y que simplemente como parte de la responsabilidad social y como parte del emprendimiento, que es muy importante el tema de innovación, hablábamos también de transparencia y ética, pero también tenemos que hablar del tema de diversidad. Y la diversidad no es solo la diversidad de personas, sino la diversidad de pensamiento. Y ver cómo cada uno piensa diferente y que entre todos podemos aportar y construir cosas importantes. Cuando hablabas de crisis, José Antonio, me llama la atención como en todos temas sociales fundamentalmente, existen diferentes formas de pensarlo y de verlo. Definitivamente, una crisis puede verse como un fracaso. También se menciona que la crisis es una oportunidad, pero también hay algunos pensadores como Alejandro Formanchuk, que me llamó mucho la atención, en donde dice definitivamente la crisis no podemos verla como un sinónimo de oportunidad. Debemos verla como esta crisis, entenderla como es, pero sacar de ella una oportunidad, porque en el momento en que la volvemos sinónimo, tenemos una confusión de pensamientos y emociones entre lo negativo y cómo salgo de lo positivo. Son dos cosas diferentes, pero no podemos vernos a una crisis para hundirnos, sino cómo verla hacia el futuro. Y aquí viene lo interesante, que lo mencionó Juan Carlos y lo mencionaste tú también, José Antonio, y la diferencia entre la crisis como crisis o sacar una oportunidad de esa crisis definitivamente es la persona. Es la actitud de la persona. Y como nos mencionaba Juan Carlos, que vamos a trabajar en estos programas aspectos de proactividad, de positivismo, de trabajar hacia el futuro. Si bien es cierto, hay que entender la crisis como tal y también no podemos negar la posibilidad de vivir esa crisis y de sentirnos desde la emocionalidad, pero no podemos quedarnos ahí, sino ver y abrirnos el panorama, que es lo que nosotros queremos ver, abrir cómo la persona se puede abrir esa diferente abanico de oportunidades y pensar en un más allá y creer que las cosas pueden ser diferentes. Pero es algo muy importante que también mencionabas, Juan Carlos, y es que no podemos solamente tratar de emprender, por salir de esa crisis, salir de la nada, creer que cualquier cosa que hagamos genera un falso cambio. Es el momento de sentarnos y realmente reflexionar en que para dar un paso hacia adelante tenemos que planificar, tenemos que estructurar, y con esos ejemplos que Juan Carlos nos va a traer de estos grandes emprendedores que han fracasado y que se han vuelto a levantar, es un poco eso, es llegar al entendimiento y a la comprensión que no solo una idea se hace realidad de la noche a la mañana, sino que hay que trabajar y que con la primera persona que yo debo ser socialmente responsable es conmigo misma. Entonces tengo que hacer las cosas reflexionadas, analizadas, sacar proyectos no desde la angustia, sino desde el pensamiento, la reflexión y la creación. Juanca, la comunicación cambió, pero los términos también que utilizamos para comunicarnos cambiaron. Yo creo que es muy importante empezar a entender ese contexto en lo que la gente habla y para lo que la gente tiene que escuchar ahora. Cuéntanos un poquitico para los emprendedores qué tiene que ser empezar a enfocarse en temas como adaptabilidad, proactividad, creación o innovación, la solvencia,
el optimismo, que son temas que a veces la gente conoce pero no los aplicamos muy bien, la autoestima, trascender, son términos que se han vuelto muy importantes dentro del lenguaje normal del emprendedor. Eso va a ser un tema importante en tu programa, Juanca, empezar a manejar una comunicación que sea casi que una comunicación universal, porque esto nos está permitiendo la comunicación, o sea, hacernos globales. Sí, José Antonio, pero bueno, brevemente vamos a irnos a una pausa primero para poder contestar todo lo que tú me estás planteando, porque realmente vamos a hablar de lo que tú me estás diciendo y otros temas más en el siguiente espacio luego de la pausa que vamos a tener en este momento. Nuestro canal digital es un espacio abierto de diálogo, de reflexión, de comunicación y escucha activa para promover una actitud diferente para afrontar cualquier circunstancia y ver la realidad. Siendo proactivos y no reactivos, donde podamos compartir consejos y guías que nos ayuden a formarnos, construir valores y mentalidad positiva. Bueno, vuelvo, José Antonio, con tu inquietud y realmente, primero, en este primer espacio del día de hoy, hemos hablado de que las crisis son oportunidades. Y claro, he escuchado también que esto está de alguna manera también tergiversándose ya en el mercado, porque todo el mundo dice que las crisis son oportunidades y la gente dice, ¿de dónde están las oportunidades? Porque no la encontramos y todo el mundo nos habla de esta palabrita de que crisis es igual a oportunidad. Y es ahí donde nosotros queremos marcar la diferencia, empezando desde que la pandemia nos trajo una realidad y nos aceleró otras realidades. Son dos cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Cuando nos trajo una nueva realidad, desde el mismo sentido de que muchos de nosotros hemos tenido que reorientar nuestras actividades desde casa. Y aceleró una realidad donde la tecnología ya estaba presente, pero no la estábamos usando. Entonces, son dos cosas que para mí marcaron y distinguieron la pandemia dentro de ese enfoque para justamente hablar de lo que tú me preguntaste. Charles Darwin, en la teoría de la evolución, lo dijo: no sobreviven las especies más fuertes, sino las que mejor se adaptan. Y a lo que nos ha traído de reflexión, como dijo Charles Darwin, otras cosas que hemos estado leyendo, porque parte de este proceso de aprendizaje en esta pandemia es que nos hemos dedicado también a estudiar y a leer. Y hemos encontrado que muchas teorías desarrolladas hace muchísimos años, 50, 60, 70 años atrás, hoy son 100% aplicables. No es la primera crisis mundial. Hay varias crisis y de esas crisis salieron resultados y enseñanzas. Yo invito a toda la gente a que nos adaptemos a esas circunstancias y empecemos a leer. Empecemos a ver qué hicieron nuestros ancestros, qué hicieron nuestros abuelos, cuando también vivieron circunstancias que se les fue de control, porque no la podían manejar. Entonces, la adaptabilidad para mí es fundamental. Y justamente ahí es lo que yo hablo de la proactividad. Nosotros, en el común de los seres, somos reactivos. Reaccionamos. Y es la primera impulso que nosotros tenemos en la vida. Nos pasa algo y reaccionamos. Nos golpea alguien, reaccionamos. No somos proactivos, somos reactivos. Y es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente la proactividad, porque la reacción trae siempre consecuencias. Y eso igualmente no son buenas, porque no trabajamos pensadamente. Entonces tenemos que ser proactivos y ver en qué hacer bueno, qué hemos hecho bien, qué me ha faltado, qué podemos ir construyendo. Entonces en lo que vamos a trabajar justamente en este espacio es
ir encontrando esos mecanismos de la proactividad. Y algo que es importantísimo, la creatividad. Yo he visto cosas maravillosas en esta pandemia, en gente que ha sido extremadamente creativa. Pero la creatividad no está en simplemente que yo me gusta hacer pasteles y me pongo a hacer pasteles. Eso no es ser creativo, sino que yo me innovo algo y hago que ese pastel con mi creatividad dé algo diferente al mercado. Entonces vamos a ver esas cosas también porque tenemos que ver la vida de una manera diferente. El mundo busca creatividad, demanda creatividad. Ustedes han visto cómo han resurgido ahora esos famosos emprendimientos que se llaman unicornios. Me acabo de leer la semana anterior que hay uno que está a punto de volverse un unicornio en el Ecuador. Yo pensé que no íbamos a lograrlo, pero es increíble. Hushki ya está valorada en $600 millones. Un emprendimiento desarrollado en el Ecuador, que acaba de levantar $80 millones de fondos en todos estos startups que se manejan internacionalmente. Ya está valorado en $600 millones y se maneja en 5 países. Un emprendimiento ecuatoriano. Hay en Colombia, Rappi, y podemos seguir sumando. Quiere decir que el latino sí puede ser creativo. Y esa gente que lo ha logrado es porque ha tomado acción. Algo que hemos aprendido en este momento es que tenemos que actuar. Si nos sentamos a esperar, moriremos sentados. Entonces vamos a trabajar en la acción y vamos a entender que la solvencia está justamente en nosotros mismos. Somos lo suficientemente solventes para enfrentar las circunstancias. Y aquí vamos a ir trabajando estos términos también del optimismo. Es que yo prendo la televisión y lo único que escucho es Crónica Roja, que se cayó tal persona, que se quebró esto, o sea, negativo, 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 negativo. Nosotros en este espacio, con Marta Patricia, en nuestros programas, y contigo, José Antonio, trabajaremos siempre desde una visión optimista, mensajes positivos. Debemos tener la pasión por lo que hacemos. Debemos ser apasionados. Debemos tener ese vínculo y trascendiendo realidades, vamos a buscar justamente ese espacio, en transformar realidades como un propósito. Y en ahora es cuando, es ese, ahora es cuando debemos ser pasionales, optimistas, obsesivos, adaptarnos. La autoestima es algo que vamos a ir trabajando todos los días con nuestros mensajes en nuestros espacios. Nosotros somos dueños de nuestro propio destino. Marta Patricia, ahora es cuando la responsabilidad va a nacer desde el hogar. La responsabilidad la vamos a empezar a germinar desde el desayuno en casa, desde el almuerzo en casa, desde la cena en casa, desde las costumbres familiares que se han venido perdiendo, desde esos ejemplos de padre y de madre responsables. Desde ahí vamos a empezar a germinar la responsabilidad social para que se convierta en un factor inclusive de reactivación económica. ¿Por qué te digo esto? Porque las empresas que se identifican, las acciones que se identifican como responsables, tienen mejor acogida en el mercado. La responsabilidad social en ahora es cuando nacerá desde ustedes como madres, desde nosotros como padres en casa, Marta Patricia. Claro, José Antonio, como mencionaba antes, la idea de ahora es cuando es entender que la responsabilidad social empieza por todos y cada uno de nosotros. Entonces, como tú mencionas, al iniciar desde todos y cada uno de nosotros, definitivamente surgirá desde las familias. Y de ahí, la idea es que podamos transmitir hacia nuestros diferentes entornos y definitivamente llegar hasta el impacto en la sociedad. Es muy importante, José Antonio, relacionando con lo que decía Juan Carlos, que definitivamente tenemos mucho que ver en temas de emprendimiento y en temas de responsabilidad social. Como decía Juan Carlos, definitivamente en responsabilidad social tenemos que adaptarnos, tenemos que entender que las cosas hay que hacerlas de forma diferente. No necesariamente mejor o peor, pero sí diferente. Claro, vamos a buscar un menor impacto negativo y lograr un mayor impacto positivo. Desde ahí también, desde los impactos que nosotros buscamos generar en la sociedad, vamos a trabajar en lo que decía Juan Carlos del optimismo. También vamos a hablar de la proactividad.
de la proactividad, porque como decía Juan Carlos, somos muy reactivos. Entonces tenemos un problema e intentamos reaccionar. Pero ¿cuántas cosas podemos hacer realmente para lograr cosas mejores? ¿Cuántas cosas podemos hacer para lograr unos resultados mejores? No podemos olvidarnos definitivamente de cómo está nuestro planeta, de cómo está nuestro medio ambiente. Realmente está en una situación bien difícil. Y como decía Juan Carlos, tenemos que llevarnos a la acción, porque surgen muy buenas ideas y todos tenemos millones de buenas ideas, pero se quedan ahí. Nacen como ideas y mueren como ideas. Lo importante es cómo llevarlo a la acción, cómo generar acción. Y vamos a ver cómo definitivamente desde la responsabilidad social, generando acción y pensando en el medio ambiente o en la sociedad, también surgen emprendimientos y grandes emprendimientos. Y lo que mencionaba José Antonio, que nosotros vamos a traer también invitados para que vean eso, para ver esos proyectos maravillosos que han pasado de buenas ideas a la acción y a esa proactividad. Y definitivamente nosotros queremos trascender, queremos pasar de donde estamos hacia un lugar diferente. Y queremos invitarlos a todos y cada uno de nuestros oyentes a eso, a que pensemos en cómo podemos trascender. Juan Carlos mencionó también en algún momento sobre el propósito. Y definitivamente nosotros no podemos vivir sin un propósito. Llámese ese vivir como persona o como empresa. Nosotros tenemos que tener un propósito que nos lleve a que el mundo sea cada día mejor. Entonces eso es súper importante, José Antonio y Juan Carlos. Juan Carlos, estamos viviendo un momento mucho más allá de lo político, porque este programa y este espacio no es para manejarnos en esos escenarios independiente de que cada uno tenga su posición. Pero la consulta un poquito para nuestra audiencia es, no la consulta para nuestra audiencia, sino poner en positivo para nuestra audiencia es, está viviendo el Ecuador un momento coyuntural, estamos entrando en una etapa nueva, estamos sintiendo vientos de cambio, estamos viendo reacciones positivas para que los emprendedores en el Ecuador también tengan un futuro mejor, Juan Carlos. Definitivamente sí, pero yo creo que parte también de la gente. Bueno, estamos viviendo un tema que la parte comunicacional ha jugado mucho. El tema político ha sido un tema radical en los últimos momentos, pero hay que entender que la política es una parte de ese entorno, pero realmente lo que nosotros tenemos que concientizar es que todo está en nuestras propias manos. Nosotros somos los que tenemos que ir guiando ese destino en nuestro emprendimiento, en nuestras oportunidades, en nuestras actitudes. Y es ahí donde está el primer cambio en la sociedad. Porque pase lo que pase, lo que yo siempre digo, no importa lo que acontezca, sea bueno, sea malo, siempre hay la gente que lo va a criticar positiva o negativamente. Y eso es parte del circuito de lo que vivimos actualmente. Lo que tenemos que nosotros entender es que ese entorno en el cual nos desarrollamos debe estar lleno de gente que aporte, que sume, que multiplique y no divida. Es ahí donde está el primer cambio y creo que es la oportunidad. El mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar con él. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta dónde estamos situados, en qué país, en qué región, en qué ciudad, en qué vecindario, con qué comunidad. Y realmente analizar ese entorno y buscar trabajar en unidad. La unión hace la fuerza. Y este es el espacio justamente en el que a través de la comunicación, a través del canal digital, lo que buscamos es sumar y no restar, multiplicar y no dividir, y ser partícipes activos en este proceso de cambio en el que el país sí lo puede hacer, y no solo el Ecuador, como te manifiesto, América Latina y muchos países en el mundo están en esa ruta de cambio. Juan Carlos y Marta Patricia, podríamos entonces ya para empezar a cerrar con conclusiones este primer programa de lanzamiento de nuestro producto nuevo, esta primera parte para el segundo semestre de este 2021, que ahora es cuando es el momento de transformar realidades. Juan Carlos, podría sonar así un poquito ese axioma lindo, que podría convertirse casi que en el eslogan de nuestro producto, ahora es cuando es el momento de transformar realidades. Yo creo que sí, Marta Patricia me va a decir exactamente lo mismo. Este es el momento. Ahora es cuando. Y vamos a transformar realidades. Con esto vamos a un último corte y volvemos con la última parte de nuestro programa
para toda esta hermosa audiencia en toda América. En nuestro canal digital tendremos invitados especiales en cada programa, que nos contarán sus anécdotas, experiencias, vivencias, conocimientos y por sobre todo nos transmitirán esa energía positiva que nos recargará los ánimos y nos darán el impulso para seguir luchando, soñando y construyendo futuro, mirando el pasado y caminando el presente. En Transformando Realidades hablaremos de emprendimiento y de ese ADN emprendedor. En Ahora es Cuando nos enfocaremos en la responsabilidad social para construir cimientos firmes en los emprendedores y en los micro, pequeños y medianos negocios. No se pierdan nuestros programas en Facebook Live, YouTube, CME Online y Frequency 5 FM Radio, desde Quito, Ecuador, para toda América. Regresamos ya de nuestra última pausa en este primer programa de relanzamiento de Transformando Realidades y Ahora es Cuando. La nueva propuesta radial de este programa, de este producto comunicacional, estamos emitiendo desde Ecuador para toda América a través de CM Online y Frequency 5 FM Radio en Toronto, Canadá. Hemos hablado, Juan Carlos y Marta Patricia, de temas nuevos, hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de responsabilidad social, hemos hablado de comunicación, hemos hablado de innovación, hemos hablado de acción, hemos hablado de resiliencia, hemos puesto muchos temas. Pero empecemos a sacar conclusiones ya para cerrar este primer programa. Transformando Realidades se va a convertir en un reto para nosotros mismos, Juan Carlos. Que nosotros podamos impactar positivamente en las personas que nos escuchen será nuestro reto, será el tuyo al conducir este programa. Que nosotros podamos entender que la responsabilidad social nace en casa, Marta Patricia, será tu reto y el mío como conductora del programa. Pero en conjunto tenemos un reto muy lindo, que es el de convertir la comunicación en una herramienta nueva, como un factor importante que las empresas tienen que mirar. Entonces, empecemos a sacar conclusiones, Juanca. ¿El emprendimiento será el vehículo para llegar lejos en esta nueva etapa de la vida? Lo primero y más importante es superar el miedo a emprender. Todos soñamos con emprender en algún momento de nuestra vida. Y es algo que ya dijo Marta Patricia y lo manifesté yo. Lo que nos falta es la acción. Entonces hay que superar ese miedo a emprender. El no buscar ayuda es otro factor que nos traba en ese proceso. No estamos solos, busquemos ayuda, busquemos espacios como el que estamos nosotros lanzando hoy para encontrar esa ayuda que es importante. Y pensemos en que no necesariamente se emprende teniendo el factor que siempre lo tenemos presente, el dinero. Muchos emprendimientos han nacido y han sido exitosos y comenzaron sin capital monetario. El principal capital fue la persona. Entonces, vamos a ir trabajando justamente en ese proceso de ir generando ese aprendizaje en el que tenemos que analizar la importancia de planificar las cosas. Eso es otro de los temas que el emprendedor debe entender, que tiene que de alguna manera sentar una ruta y escribirla, ponerse objetivos, ponerse metas, ir midiéndose. Y es ahí también en pensar que lo que vamos a hacer como emprendedores no es desarrollar productos o servicios, es satisfacer necesidades o resolver problemas con los productos o con los servicios. Porque cuando también empezamos a emprender, pensamos solo en nuestro producto y creemos que tenemos lo mejor del mundo, pero el mercado no lo ve. Entonces tenemos que entender que el que tiene que analizar y conceptualizar el producto o el servicio que estamos dando es el mercado. Vamos a trabajar en eso y vamos a cubrir
todos y cada uno de esos temas importantes y claves para emprender, que van a partir de la enseñanza, de lo que nosotros ya hemos tropezado en esta vida. Yo hubiera querido tener espacios como estos cuando inicié mi primer emprendimiento hace 30 años. Hoy es cuando. Ahora es cuando. Transformamos realidades con un propósito. Y estos serán los espacios de ayuda, de motivación y de acompañamiento para toda nuestra audiencia. José Antonio y Marta Patricia. Marta Patricia, la responsabilidad social se va a convertir en un factor, en un eje transversal para que las empresas vean en ella una reactivación económica. El mercado actual prefiere comprar, prefiere adquirir bienes y servicios de empresas que tengan reputación de responsabilidad social. Claro que sí, José Antonio. Vemos todos los días cómo diferentes empresas incluyen dentro de sus procesos temas sobre responsabilidad social. Desafortunadamente hay algunas que lo incluyen por moda, hay otras que sí los incluyen desde la convicción. Pero para hablar un poquito también de lo que decía Juan Carlos cuando hablaba de la pasión, esto es algo que tiene que recorrerte por las venas. El tema de responsabilidad social, cuando lo entendemos, que es el día a día, tenemos que hacerlo, tenemos que actuar. Y vamos totalmente de la mano con lo que decía Juan Carlos. Y recordando un poco cuando mencionaba de lo que pasaba hace 60 o 70 años, todos los procesos históricos son cíclicos. Y esto, como nos mencionaba Juan Carlos, no es nuevo. Tenemos que verlo con una visión amplia. ¿Qué es lo nuevo? Las herramientas que tenemos para poder salir de la crisis. Pero hay algo que debemos retomar y es algo muy ancestral y que Juan Carlos también mencionó, y es el tema de la cooperación y la colaboración. Tenemos que entender que no estamos solos. Tenemos que entender nuevamente el concepto de redes que tenían nuestros ancestros. Y esas redes no como red social, tecnológica o de medio de comunicación, sino esa red de personas. Esa red social realmente es la red de personas con la que yo cuento. Y en el momento en que entienda que no estoy solo y que todo lo podemos hacer en equipo, eso también va a ayudar a que la responsabilidad social entendida como un trabajo entre todos hacia lograr un fin, logramos no solo devolverle a la comunidad y a la sociedad aquello que tanto nos ha aportado, sino llegamos a generar esos emprendimientos que realmente sean sostenibles, porque como decía Juan Carlos, yo no puedo pensar y entender que yo soy solo y no tengo a nadie, porque mis únicos conocimientos no me van a llevar a salir adelante. Yo tengo que entender que necesito del otro, pero así como necesito del otro, el otro necesita de mí. Y cuando generamos esta interacción y esta relación, podemos sacar todo adelante. Cierto, Marta Patricia. Y el otro día yo leía un artículo sobre responsabilidad social y los mercados, la responsabilidad social y la oferta y la demanda. Y decían, como conclusión, que el futuro es de las empresas que tienen programas de responsabilidad social. Eso está comprobado y está dicho. Entonces yo creo que es importante que nuestros amigos emprendedores, Juan Carlos y Marta Patricia, vean en la responsabilidad social un factor de reactivación económica. Los mercados, la demanda prefiere y demanda hoy en día espacios y productos responsables y con concepto de responsabilidad social. Así que, Juan Carlos, de parte mía, el compromiso, el gusto, el agrado y toda mi capacidad profesional para poder sacar adelante este programa, este proyecto contigo y con Marta Patricia. Para mí fue un gusto haberles acompañado hoy desde Quito, Ecuador. José Antonio Rocha vuelve a ratificar su compromiso. José Antonio Rocha los saluda para que mi aporte en tu programa Transformando Realidades y al que conduciremos con Marta, ahora es cuando, se conviertan en eso, en el eje y en la mano derecha, en la Biblia, que podamos poner nosotros al respaldo y al consumo de nuestros emprendedores, Juan Carlos. Mis agradecimientos y mi saludo por siempre. Y vuelvo y te repito, mi compromiso para trabajar con ustedes. Gracias, José Antonio, y ese compromiso es de todos y cada uno de los que estamos hoy presentando este espacio comunicacional. Y Marta Patricia, unas palabras finales de tu parte para esa audiencia que nos escucha y nos ve.
Bueno, Juan Carlos, igualmente agradecer a Dios la oportunidad de trabajar con ustedes y agradecerles a ustedes por todo este empeño, esfuerzo, pasión que le hemos metido a este proyecto para que, como decía Juan José Antonio, nuevamente sea una realidad, cada día con cosas diferentes, cada día con aspectos novedosos, pero sobre todo siempre con la pasión de aportar, con ese sueño de poder llegar a todo el mundo, con ese sueño de que estos conceptos de emprendimiento, responsabilidad y muchos más que vamos a trabajar a lo largo de nuestros programas, lleguen a la gente, lleguen a todo el mundo, pues sean accesibles para la comunidad en general. Soñamos entonces con que esto realmente aporte a la gente y que logremos tener una interacción permanente con nuestros oyentes. Esperamos que seguir creciendo y que en poco tiempo sigamos dando buenas noticias. Gracias, Marta Paz. Bueno, y para cerrar este lindo programa de arranque de este nuevo proceso en este sueño de tener un canal comunicacional, vamos a cerrar el programa sentando, como ya lo manifestó José Antonio y Marta Patricia, nuestro compromiso firme de caminar juntos con nuestra audiencia en este lindo camino de transformar nuestras realidades. Porque ahora es cuando debemos empezar a caminar hacia un camino del éxito. En todo lo que nos proponemos y desarrollemos como emprendedores, topando temas que nos harán ver la vida de una manera diferente, que nos conducirá por un sendero optimista para conseguir nuestras metas, de organizarnos, de emprender, de ser más socialmente responsables, de ver la vida con una actitud positiva y sembrar para un presente y un futuro mejor. Aprenderemos a que debemos sumar y no restar, a que debemos multiplicar y no dividir, a ser arquitectos de nuestro propio destino. Un abrazo sincero y agradecido por la vida, por darnos la oportunidad de comunicarnos en un espacio de interés para todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.